Ángela, una niña que fue abusada sexualmente por alguien de la familia. Yo a la edad de 4 años pasé por una situación de abuso sexual por un tío al que me dejaban bajo su cuidado. El cuerpo lleva la cuenta. Yo sentía una tristeza, muchísima tristeza, que no sabía de dónde venía y como un vacío que no sabía cómo llenar. ¿Qué sucedió? Que en uno de esos momentos yo no lo supe manejar, tuve un intento de suicidio, terminé en un hospital, estuve internada. Estaba llorando desconsolado y pidiéndole a Dios que lo ayudara, orando, porque él no entendía qué sucedía, ni entendía qué me pasaba, ni de pronto yo por qué no quería, sí, vivir. Mi nombre es María Truza y yo también, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, rompiendo el silencio y reescribiendo mi historia. En nuestro próximo segmento tenemos a la doctora Edith Shiro, especialista en trauma, de nuevo en el show de Yo Digo No Más. Edith, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias por tenerme contigo aquí. Feliz compartir de nuevo otra vez temas tan importantes y tan necesarios. Yo he estado trabajando con temas de trauma durante muchísimos años de mi vida. Soy psicóloga clínica. Y lo que más me interesa es ver cómo la gente se va transformando después de pasar situaciones tan adversas, tan retadoras y tan difíciles para llegar a un crecimiento y una transformación increíble, tal como tú. Sí, sabes, para mí siempre es un honor tenerte a ti porque sé que haces un trabajo increíble y que tienes muchas experiencias en trauma. ¿Cómo los padres, por ejemplo, a una niña de 4 años, qué podemos decirle? Es muy importante diferenciar la conversación que tienes con una niña de 4 de la que tienes con una niña de 16 y con una de 18. Entonces, con una niña de 4 años, una de las cosas importantes para hacer es ayudarla a entender a las niñas y a los niños las partes de su cuerpo, ayudarlos a entender que lo que ellos sienten en el cuerpo, esa conexión que tienen con el cuerpo es real, es importante, es verdadera, que no pasa una línea por aquí, por la cabeza, donde digan todo lo que pensamos existe y lo que está debajo del cuello no existe, ¿sabes? Sino que ayudar a entender a esa niña de 4 años y decirle, mira, tú tienes tus partes del cuerpo y cada una de tus partes del cuerpo son sagradas, son importantes. Tú tienes que cuidar tu cuerpo, te lo tienes que limpiar, te lo tienes que lavar, te lo tienes que abrigar, lo tienes que tratar con mucho amor y con mucho cuidado. Ama tu cuerpo. Y también ayudarles a entender que nadie puede tocarles. Nadie puede tocarles sin que ellas quieran, ni siquiera darles besos o abrazos sin que ellos no quieran. Entonces, ayudar a entender esa línea de respeto, donde para que alguien te invada tu espacio de cuerpo, tu cuerpo mismo, tiene que ser alguien porque tú le estás dando permiso. Y sobre todo, hablar de las partes privadas o las partes sexuales, y ahí ya hay todo un lenguaje para los niños más pequeños y luego los adolescentes y luego los mayores de cómo establecer esas diferencias. Entonces no es lo mismo que te toquen la cabeza a que te toquen la vagina, que no es lo mismo que te toquen, sabes, que te den un abrazo a que te metan la mano por debajo de la ropa. O sea, todas estas cosas que a lo mejor no hay que hacer tan explícitas a los 4 años, pero sí el mensaje de protegerte, de cuidarte, de distinguir con quién sí, con quién no, qué es que hay, qué no hay, y cómo dejar entrar o no entrar a una persona dentro de tu espacio. Cuando uno siente como el miedo de tener estas conversaciones, la energía es contagiosa, entonces hay que hacerlo exactamente como tú estás hablando, simple y llanamente. Tú acabas de decir todo muy apropiado para una niña de 4 años, y es algo que no sé por qué
¿Por qué especialmente en nuestra comunidad hispana nosotros tenemos ese bloqueo cuando viene a hablar de esta forma con los niños? Porque mira, en nuestra comunidad hispana tenemos la creencia, y voy a generalizar y a estereotipar, pero nuestra cultura latina, hermosa, preciosa y bellísima, tiende a ser un poco machista. Todavía estamos en esas creencias machistas donde el hombre es la parte sexual. El hombre tiene el permiso de ser el sexual, de ser el que reproduce, de tratar de impregnar a la mayor cantidad de mujeres posibles para tener muchos hijos, ¿sabes? Todavía estamos en esas creencias, aunque poco a poco yo creo que eso se está yendo, se está transformando. Entonces, gracias a Dios. Sí. Pero entonces las mujeres no podemos estar relacionadas con la sexualidad de una manera más relajada. Entonces, cuando una mamá le habla a una hija de sexualidad, tiene que estar ella, o un padre le habla a una hija de sexualidad, tiene que estar muy tranquilo y muy relajado con quién ella es o quién él es, con su cuerpo, con las partes de su cuerpo que no son solamente para violar o para atacar o para, ¿sabes?, reproducirse, sino que las partes de nuestro cuerpo tienen muchas otras funciones, o sea, de placer, de una serie de cosas que son parte normal de estar en contacto con tu cuerpo. Bañarse con tus hijos de pequeños no necesariamente es algo malo, siempre y cuando tú estés relajado y estés de una manera natural con tu cuerpo. También es importante poner límites, ¿verdad? De cuánto sí haces y cuánto no haces. Si tú eres un papá y te estás bañando con una hija de 16 años, o sea, eso es como que, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque ya hay otra connotación. Los niños ya cuando son adolescentes empiezan a estar en contacto con su sexualidad de una manera distinta. Pero todo esto se va conversando y todo esto se tiene que ir conversando como una etapa del desarrollo natural que tenemos todos. Entonces, eso lo tenemos que resolver nosotros como padres primero, antes de poderlo hablar con nuestros hijos. Bueno, Edith, yo puedo hablar contigo por mucho, mucho tiempo y definitivamente vendrás a otro de nuestros shows. Quiero darte las gracias por darnos tu tiempo y educar y seguir impactando a nuestra comunidad, porque juntos podemos hacer cambios y ser la voz para muchas personas que no pueden hablar. Hemos llegado al segmento más especial del talk show Yo Digo No Más. Ustedes van a conocer la historia de Ángela, quien ha decidido dejar de ser víctima y crear una vida maravillosa. Hola María, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ángela y yo me especializo en la parte de nutrición. Soy una apasionada por todo el tema de la alimentación y por la parte del deporte. Ángela, vamos a contar, vámonos a tu pasado, tu niñez. Cuéntanos de tu madre, de tu padre. ¿Tienes más familia? Háblanos de ti. Vale, yo soy hija única. Mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años. Y bueno, tengo gracias a Dios a mi papá actualmente. Yo siempre he considerado que ellos son pues mi más grande tesoro, son mi familia. Desde toda la vida hemos sido básicamente los tres. Yo viví con ellos hasta los 15 años, que tuve la oportunidad de terminar el colegio y posteriormente pues me desplacé a la ciudad para poder estudiar. Como te comentaba, mi madre falleció cuando tenía 15 años, entonces pues desde ese momento hemos sido mi papá y yo. Yo quiero que hablemos de tu niñez, de cuando tú tenías 4 años, que nos cuente lo que pasó contigo. Cuéntanos de eso. Sí, María, yo a la edad de 4 años pasé por una situación de abuso sexual. En esos momentos no le podría dar el nombre que ahora pues le doy, pues porque no sabía mucho acerca del tema. Básicamente yo pasé por esa situación desde los 4 hasta los 11 años por un tío al que me dejaban bajo su cuidado. Por lo tanto, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, solamente pues algo dentro de mi interior me decía que no estaba bien. Y
No dije nada, absolutamente nada. Digamos que varias veces mi madre sí se acercó a decirme si me pasaba algo, si algo había sucedido. No sé si ese instinto maternal que bueno, la impulsaba a hacerme esas preguntas y yo nunca dije absolutamente nada porque primero no entendía muy bien. Y, por ejemplo, cuando yo ya estaba en mi adolescencia, 13, 14 años, pues yo constantemente tenía como pesadillas. Como no había recibido educación en ese tema, ¿qué sucedió? Que yo pensaba que, y tenía el temor que podía quedar embarazada en este caso, ¿sí? Pensaba que los espermatozoides se quedaban guardados y que yo de alguna manera en mi adolescencia iba a quedar embarazada por esa situación que había sucedido de los 4 a los 11 años. Entonces eso me generaba un terror enorme. Yo oraba todas las noches básicamente para que nada de eso pasara, con la poca información que tenía. Y entonces pues empezaron empecé a tener como temas de ansiedad, ¿no? Y posteriormente, ya cuando estaba un poco más grande, 15 años, pues yo ya me di cuenta que eso realmente pues era un abuso sexual, que era una violación. Le pude dar un nombre como tal, pero nunca me atreví a hablar. Me daba muchísimo miedo porque igual me sentía culpable y tenía muchísimo miedo por el tema del castigo. Siempre imaginaba que de pronto me iban a castigar por esa situación. ¿Cuántos años tú tenías cuando tu madre te hizo esa pregunta que si tú estabas siendo abusada por tu tío? Como desde los 9 años aproximadamente, mi mamá me empezó a hacer ese tipo de preguntas, entonces seguían las preguntas y yo hacía caso omiso. Creo que un mecanismo que utilicé en ese tiempo era negarlo no solo a mi mamá que me lo preguntaba, sino negármelo a mí misma. Y en mi cabecita, si yo lo negaba, pues básicamente no había sucedido. Y cuando de pronto venían pensamientos a mí o recuerdos de ese tipo, yo lo que hacía era como que los anulaba, los borraba completamente o hacía de cuenta que era una invención mía y trataba como de omitirlos del todo para que no me hicieran daño, porque realmente yo sentía una tristeza, muchísima tristeza que no sabía de dónde venía y como un vacío que no sabía cómo llenar. Era una desconexión, en realidad tú te estabas desconectando de lo que estaba pasando. Es como que llegaste a tener dos personalidades. Tenía la personalidad cuando estaba con él y tú sabías que eso estaba mal, pero que en realidad no sabías cómo poder pararlo. 4 años, 5 años, 6 años, 9 años. No sabemos ni siquiera, como tú dices, lo que está pasando. Y por eso es tan importante educar a nuestros hijos, hablar, tener esa comunicación. Increíblemente, tu madre sentía algo y ella lo estaba verbalizando. Trató de ayudarte, pero como tú dices, tú tratabas de desconectarte completamente. Es algo muy doloroso. ¿El tío es el hermano de tu padre o el hermano de tu madre? El hermano de mi papá. ¿Y cuántos años tenía él cuando estaba haciendo esto? Él era adolescente, cercano ya a ser mayor de edad. La verdad, como yo me desconecté por completo, no sabría decirte la edad exacta, pero él era entre adolescente y ya rondando casi los 18. ¿Y cómo podía él tomar, en qué tiempo lo hacía? ¿Tus padres no estaban? Mis papás eran profes, entonces ellos daban clases en la mañana y en el bloque de la tarde. Entonces a mí en las tardes yo no tenía clase, entonces básicamente me dejaban al cuidado de una tía, la hermana de mi papá, y también en algunas ocasiones, pues cuando mi tía no podía, me dejaban al cuidado de mi tío. Como era la persona que estaba ahí, pues se confiaba como tal en él y pues lamentablemente sucedió y pasó esta situación. Y esto pasó desde los 4 hasta los 11 años. Sí, desde los 4 hasta los 11 años son como los recuerdos que en estos momentos yo tengo acerca de esa situación, y básicamente paró porque mi tío se tuvo que ir. Yo sé que el cuerpo lleva la cuenta y
hay un libro que yo leí que ha sido un libro, para mí me ayudó bastante a entender cómo lo que pasó con mi vida, que tú sabes, del abuso sexual que yo tuve a la edad de 9 años, cómo eso afectó mi cuerpo, mis decisiones, lo que yo empecé los sufrimientos que vinieron a mi vida. Háblanos de ti. Yo entiendo que para ti la trayectoria después de este abuso sexual fue extremadamente dura y sigues en el proceso de sanación. Bueno, María, yo básicamente sí, soy un poco introvertida. Me gusta lo que te comentaba, el tema de la alimentación, la nutrición, por eso decidí dedicarme a esta profesión. Adicionalmente el tema del deporte también me apasiona y por eso voy pues por esa línea. Parte de pronto de lo que yo relaciono ahorita con el tema de mi profesión es que pasé también por temas a nivel alimentario, problemas a nivel de alimentación cuando estuve en este caso adolescente. Después de la muerte de mi mamá, ¿qué sucedió? Que ese mecanismo que te comentaba yo que utilizaba, que era negarlo absolutamente todo para poder seguir y continuar normal, pues ya no me funcionaba. Quedé como un poco inestable, no me funcionaba ese mecanismo y pues ya no pude seguir negando absolutamente nada. Entonces en este caso fue ya no implosionar como te comenté, sino realmente exploté y lloraba mucho, pasé por temas, por ejemplo, de depresión y adicionalmente empecé a tener problemas de la alimentación que posteriormente, tiempo después, cuando empecé a estudiar esta carrera, la nutrición, me di cuenta que eran síntomas de bulimia, era un comportamiento de una persona bulímica y empecé a utilizar como ese mecanismo de defensa para poder sentirme mejor. Ahora me doy cuenta un poco mirando hacia atrás que era mi manera como de tener por lo menos control sobre algo en mi vida, porque sentía que sobre lo demás yo no tenía control. Ángela, me recuerdo que dijiste que tu padre, él estaba rezando y pidiéndole a Dios, llorando, que lo ayudara, que te ayudara a ti. ¿Cómo ayudarte a ti? Porque tú estuviste en un hospital, quería quitarte la vida. El dolor era tan fuerte y yo te entiendo, Ángela, porque yo lo pasé también. Y tú llegas a un espacio donde la oscuridad es tan fuerte que en realidad tú no puedes ver ni siquiera una pequeña luz. Todo es oscuro. Y me recuerdo cuando tú me dijiste eso, que me dijiste que eso fue el momento donde tú dijiste no más. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, básicamente para mí fue difícil de pronto conectar. A veces cuando me enviaban con psicólogos hombres no podía realmente, o sea, ponía todos los obstáculos para no ir o iba y no decía absolutamente nada y no seguía como tal el proceso porque no tenía buena relación con los hombres. Me costaba un montón y siempre me he sentido mejor en compañía de mujeres y me es más fácil relacionarme con las mujeres. ¿Qué pasó? Yo intenté buscar ayuda, pero ya llegó un momento en el que definitivamente pasaron los años, yo incluso ya era mayor de edad, ya tenía más de 18 años y la carga era demasiado enorme, entonces empecé a hacerme cortes en sitios que no se vieran y tampoco para comentarle absolutamente a nadie. ¿Qué sucedió? Que ya eso fue a mayores, entonces yo ya sentía que realmente no quería vivir, no le encontraba el sentido a la vida, me sentía sola, a pesar de que tenía un papá que estaba súper pendiente de mí, a pesar de que no estábamos viviendo juntos. Él ha sido mi mamá, mi papá, mi mejor amigo, mi compañía, absolutamente todo. A él le debo, así como lo mencionaste tú ahorita, le debo básicamente mi vida y el hecho de que yo haya retomado nuevamente a amar mi vida. ¿Qué sucedió? Que en uno de esos momentos yo no lo supe manejar, tuve un intento de suicidio, terminé en un hospital, estuve internada, mi papá viajó, se vino aquí a la ciudad de Bogotá,
para revisar yo cómo estaba, ¿sí? Para estar como pendiente de mí, y pues se preocupó muchísimo al verme allá en la clínica, tomó la decisión y toda la responsabilidad de que yo pudiera salir de allá de esa internación y poder estar en casa más tranquila, porque él creía que pues me podía recuperar de esa manera. Salí medicada, mi papá estuvo a cargo de mí, pasaron un par de días en casa y ¿qué sucedió? Que yo lo escuché una noche, como lo comentaste, llorando. Estaba llorando desconsolado y pidiéndole a Dios que lo ayudara, orando, porque él no entendía qué sucedía, ni entendía qué me pasaba, ni de pronto yo por qué no quería, ¿sí? Vivir, que él ya no le quedaban fuerzas porque ya había tratado como pues de manejar la situación en años anteriores. Yo le comenté a mi papá del abuso sexual después de la muerte de mi mamá, entonces él como que intentó ayudarme, sí, entonces él me decía vamos al psicólogo, yo hacía como que le seguía la idea, pero nunca estuve como tan conectada con el tema de psicología como te había comentado, pero ya en esos momentos fue el quiebre, y al yo escucharlo a él en ese quiebre emocional, o sea, yo la verdad no pude. Ese momento fue para mí el momento en el que yo tomé la decisión de que así yo no quisiera vivir, yo tenía que vivir por mi papá, porque ya no estaba mi mamá y él era el tesoro que a mí me quedaba acá. Entonces yo dije, listo, yo no quiero vivir, voy a empezar a vivir por mi papá, voy a estar tranquila, voy a empezar a dejar la medicación de a poco, voy a buscar ayuda, en el sentido de pronto no de otra persona, sino que empecé, por ejemplo, a revisar podcasts, mirar libros sobre motivación, mirar libros sobre historias parecidas a la mía, sobre crecimiento personal. Entonces empecé a centrarme y empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. Entonces algo tan sencillo como, por ejemplo, compartir con él un desayuno, un almuerzo, salir a caminar, empezar a hacer deporte, que era uno, digamos, de los pilares que anteriormente yo tenía en mi vida. El ejercicio me ayudaba un montón, entonces empecé a nuevamente hacer ejercicio, empecé a cuidarme más, empecé a compartir también más con mis amigos más cercanos, y llegó un momento que yo no sé, ni siquiera sé en qué momento yo me di cuenta que disfrutaba mucho la vida. Y ya no solo estaba viviendo por mi papá, sino por mí, y era muy feliz y me sentía bien, y claramente pues yo decía, listo, hay muchas cosas que yo necesito todavía trabajar. Yo creo que la vida es un constante estar aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo y desaprendiendo, y hay que evolucionar todo el tiempo. Entonces, no sé, llegó un momento en el que yo me paré y dije, estoy viviendo por mí, o sea, estoy feliz con mi vida. Perdono absolutamente de pronto todo el dolor que de pronto pude haber sentido anteriormente, me libero de eso, porque me di cuenta que era como una maletica que yo estaba cargando, era como le decimos a veces en deporte, es un lastre que tú vas llevando y eso va cansando, es como sostener el vaso de agua durante un minuto, pero sosténlo 24 horas y vas a ver que te duele el brazo o la mano después. Entonces, ese fue en sí ese momento en el que dije, no más, y realmente, pues mi papá fue uno de los pilares de esa decisión, y como te comenté, pues empecé a lo largo del camino a disfrutar de la vida, y bueno, gracias a esas decisiones y también a la ayuda de mi papá, es que en estos momentos estoy aquí. Qué lindo. Ángela, yo digo que en mi libro yo hablo, en el libro de Yo Digo No Más, de que en la vida a veces no lo hacemos, no aceleramos el proceso de sanación por nosotros. Muchas veces yo creo que lo encontramos en un familiar. En tu ejemplo fue tu padre, alguien que adoramos quizás más que a nosotros mismos, porque en ese momento tú adorabas más a tu padre de lo que tú te adorabas a ti. Para mí fue mi hijo Franco, y yo hablo en el libro que ese fue mi primer acelerador, y tu padre fue el primer acelerador. Y ponte a pensar, me encanta que nos está brindando tantos regalos en esta conversación que acabas de tener, porque hablas de cómo hiciste una decisión, yo digo no más,
Y de ahí empezaste poco a poco. Ni siquiera tuviste que gastar en psicólogo inmediatamente, vamos a decir, cuando decidiste ya empezar el proceso de sanación. Yo sé que tuviste ayuda porque la necesitabas, pero ya cuando ya tú dijiste no más a destruir tu cuerpo y tu mente siguiendo con ese dolor, tú lo hiciste ya poco a poco con simples cosas. Yo le llamo depósitos diarios. Todos los días podemos empezar poco a poco a depositar algo positivo en nuestra cuenta de banco de la vida, que yo digo, y empieza a acumularse donde tú llegas al proceso donde estás sanándote sin darte cuenta. Dice, wow, la vida tiene más sentido, me siento más en paz. Estoy apreciando el momento, esas cosas simples que no podía apreciar, como tener un desayuno con mi padre. Yo sé que tú tuviste desayuno con tu padre, me supongo, antes, pero ya empezaste a ver la vida un poco más diferente. Yo digo que nos ponemos esas gafas oscuras y poco a poco empezamos a quitar esas gafas y podemos empezar a ver claramente. Y finalizando con algo tan poderoso que es el poder del perdón. Tú perdonaste. No significa que, como estaban hablando, que uno se olvida y que uno dice, quiere ver a esta persona. No. Tú te perdonaste a ti primeramente y perdonaste al abusador, que en realidad la vida de esa persona, Dios sabe lo que hace. En realidad, yo digo, hay que dejarle al universo que decida lo que quiera hacer con esa persona, pero no cargar a esa persona contigo y recordarla todo el tiempo, porque seguimos dándole entonces al pasado más poder, al abuso más poder. Tú decidiste romper el ciclo. ¡Qué maravilloso! Ángela, nos sanamos y seguimos enfrentando nuevos retos en la vida y eso es parte de la vida, pero tenemos una base que podemos lidiar con los retos totalmente diferente y no ir al espacio de oscuridad donde estábamos. Yo, sinceramente, me encantaría como último mensaje para esos niños y niñas que están pasando por lo que tú has pasado y quizás en el internet encuentren este show. ¿Qué consejo tú le darías? No quedarnos callados, no pensar que somos culpables de absolutamente nada de lo que nos está pasando y hablar siempre es supremamente importante, ¿sí? Comentarles a nuestros papás, a las personas más cercanas, a las personas que de pronto nos cuidan, que están pendientes de nosotros, comentar la situación, porque a veces uno no escucha esa voz interior, esa vocecita que a veces le dice a uno que algo está mal, no la escucha y tendemos a quedarnos callados. Entonces siempre es importante comentarlo, buscar ayuda en este caso y decir no más a esa situación. Quiero darte de nuevo las gracias, Ángela, por hacer un trabajo que es fuerte, de venir aquí, como tú dices, y romper el silencio en frente de millones de personas, porque este show, yo sé que lo van a ver millones de personas, personas que no tienen la voz. Aquí estamos siendo la voz para todos ustedes que todavía no tienen el valor de romper el silencio, pero unidas, Ángela y yo, hoy decimos no más. En el regalo de hoy vamos a hablar de los 5 pilares de la vida. De la forma que yo veo la vida tenemos 5 pilares y la intención es poder encontrar armonía en esos pilares. ¿Cuáles son los pilares? Tu cuerpo, tu familia, tu relación espiritual, tu relación financiera
y la relación del gozo. Yo tengo un truco y el truco es que todos los domingos yo me siento a reflexionar cómo yo estoy en los diferentes pilares de mi vida. Hay semanas que quizás estoy concentrada más en el pilar del cuerpo, aunque ese pilar es algo que yo cuido todos los días. Todos los días hago ejercicio. El pilar de la familia, voy a compartir por un ejemplo. En esta semana me siento que no tengo mucha armonía en el pilar de la familia porque no he podido pasar mucho tiempo especialmente con mi hija. Pero lo bello de reflexionar todos los domingos es poder ver en cuál pilar tú tienes que concentrarte más. En la vida no hay un balance. En realidad, de la forma que yo veo es crear armonía. Armonía en esos 5 pilares de tu vida. Hoy te invito a que reflexiones en los pilares de tu vida. Todas las semanas puedes reflexionar y reconectar. Hemos llegado al final de nuestro show. Ustedes pudieron tener la oportunidad de escuchar una historia totalmente inspiradora de Ángela. Gracias a Ángela por tener el valor de venir a contar su historia y romper el silencio en Yo Digo No Más. A la doctora Edith Shiro por de nuevo unirse a Yo Digo No Más. A nuestro equipo de producción, a Luis Capelli por este espacio donde magia pasa todo el tiempo. A ustedes los invito a que rompan el silencio y reescriban su historia. ¿Cómo puedes unirte a nuestro movimiento? Puedes ir a nuestra página web, donar, pero aparte de eso, este show los puedes compartir. Suscríbete a nuestro show y juntos decimos no más.